Eran las 10:47 de la mañana cuando Daniela Romero lanzó las llaves del helicóptero a los pies de Mateo. «Si logras despegar esta máquina, me caso contigo», dijo riéndose mientras sus empleados aplaudían la humillación. El hombre de overol sucio y trapeador en mano levantó la vista, pero nadie esperaba que aquel simple limpiador. El olor a desinfectante barato se mezclaba con el aroma del combustible de aviación. Eran las 10:47 de la mañana cuando Mateo Salazar exprimía el trapeador gris en la cubeta amarilla, observando cómo el agua sucia caía formando pequeños remolinos. Sus manos, agrietadas por los químicos de limpieza, temblaban ligeramente. No había desayunado. Otra vez. Llevaba 3 horas limpiando los hangares del Aeropuerto Ejecutivo Santa Clara, el más exclusivo de la ciudad. 3 horas en las que había visto aterrizar jets privados, helicópteros de lujo, aviones que costaban más que todo lo que él ganaría en 10 vidas. 10 vidas como limpiador, pensó con amargura mientras pasaba el trapeador por el piso de cerámica blanca del hangar principal. «¡Tú, el de la limpieza!». La voz cortó el aire como un látigo. Mateo levantó la vista. Daniela Romero caminaba hacia él con pasos furiosos, sus tacones Louboutin de $1000 repiqueteando contra el suelo que él acababa de trapear. Traje sastre negro impecable, cabello rubio perfectamente liso, reloj Cartier brillando en su muñeca. Detrás de ella, un séquito de asistentes y mecánicos la seguían como pollitos asustados. «Señorita», murmuró Mateo, bajando la mirada instintivamente. 3 años limpiando pisos te enseñan a no hacer contacto visual con los ricos. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», exigió ella, deteniéndose a 2 metros de distancia. Su perfume caro invadió el espacio, tan diferente al olor a cloro que impregnaba la ropa de Mateo. «8 meses, señorita Romero. ¿Y en 8 meses nunca te enseñaron a limpiar como se debe?». Su voz subió de volumen. «Mírate. Dejaste marcas en el piso cerca de mi helicóptero. ¿Sabes cuánto cuesta esa máquina? $2 millones. Y tú la tratas como si fuera un juguete». Mateo apretó el palo del trapeador. Sintió el calor subir por su cuello. Ese calor que viene cuando la injusticia te golpea y no puedes defenderte porque necesitas ese trabajo de mierda para comer. «Lo siento, señorita. Limpiaré de nuevo». «Por supuesto que limpiarás de nuevo». Daniela se volteó hacia sus asistentes. «Anoten esto. Quiero que el supervisor de limpieza venga inmediatamente. Este hombre es un incompetente». Fue entonces cuando Mateo lo escuchó. Un sonido que no debería estar ahí. Un silbido casi imperceptible viniendo del motor del helicóptero Bell 407 que estaba a 20 metros de distancia. Sus oídos, entrenados por años de experiencia, captaron la anomalía de inmediato. Algo estaba mal, muy mal. «Señorita Romero», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «¿Todavía estás aquí? Vete. No quiero ver tu cara cerca de mi helicóptero nunca más». «Pero señorita, su helicóptero». «¿Mi helicóptero?». Daniela soltó una carcajada cruel. «¿Ahora el limpiador es experto en aviación? ¿Qué vas a decirme? ¿Que sabes más que los mecánicos certificados que acabo de contratar por $20,000 al mes?». Los empleados que observaban la escena rieron nerviosamente. Mateo sintió el peso de todas esas miradas burlonas, ese peso que ya conocía también, el peso de ser invisible, de ser nada. Un mecánico joven, no mayor de 25 años, apareció corriendo desde el helicóptero con el rostro pálido. «Señorita Romero, tenemos un problema». Daniela giró en seco, su expresión cambiando de desprecio a preocupación en un segundo. «¿Qué clase de problema, Ricardo?». «El helicóptero. Hay una falla en el sistema hidráulico. No puedo identificar exactamente qué es, pero no es seguro volar así. Su reunión en Valle Alto tendrá que cancelarse». El silencio que siguió fue sepulcral. «Cancelarse». La voz de Daniela tembló. «¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Esa reunión es con los inversionistas japoneses. Si no llego en 2 horas pierdo la oportunidad de salvar la empresa de mi padre. Arréglalo». «Señorita, yo no puedo. Necesitaría traer un especialista desde la capital.
Tomaría al menos 6 horas. «No tengo 6 horas». Daniela comenzó a caminar de un lado a otro, sus tacones golpeando el piso con furia. Su asistente Sebastián intentó calmarla, pero ella lo apartó de un manotazo. Mateo apretó el palo del trapeador. Sabía exactamente qué era ese sonido. Una fuga en la línea de presión del sistema hidráulico secundario, probablemente en la conexión con el rotor de cola. Había visto ese problema cientos de veces. Era peligroso, sí, pero solucionable en menos de 30 minutos si sabías qué hacer. «No es tu problema», se dijo a sí mismo. «Déjala sufrir. Ella te humilló, te trató como basura». Pero entonces vio algo que lo hizo dudar. En el rostro de Daniela, detrás de la arrogancia y la furia, había miedo genuino. Sus manos temblaban mientras marcaba números en su teléfono celular. Escuchó fragmentos de la conversación. «Padre en el hospital. Única oportunidad. Van a ejecutar la hipoteca». «Ella también está desesperada», pensó Mateo. «Como yo lo estuve». Cerró los ojos. Vio el rostro de su hija María, a quien no veía desde hacía 2 años porque su ex esposa le había prohibido acercarse. Recordó la sensación de perderlo todo, de ser juzgado sin que nadie escuchara tu versión de la historia. Tragó saliva. Sabía que lo que estaba a punto de hacer probablemente le costaría su trabajo. «Yo puedo arreglarlo», dijo en voz baja. Nadie lo escuchó. Todos estaban enfocados en el drama de Daniela. «Yo puedo arreglarlo», repitió más fuerte, soltando el trapeador que cayó al suelo con un golpe seco. Todos se voltearon a mirarlo. Daniela dejó de hablar por teléfono. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», preguntó ella entrecerrando los ojos. Mateo dio un paso adelante. Sintió como todos los ojos se clavaban en él. «Dije que puedo arreglar su helicóptero, señorita Romero». La expresión de Daniela pasó de la sorpresa a la incredulidad, y luego a una sonrisa burlona que hizo que su asistente Sebastián también sonriera. «¿Tú?». Daniela soltó una carcajada. «¿El limpiador va a arreglar un helicóptero de $2 millones? Sé cuál es el problema», continuó Mateo manteniendo la voz firme, a pesar de que su corazón latía como tambor. «Es una fuga en la línea de presión del sistema hidráulico secundario. El sonido que hace es característico. Puedo solucionarlo en menos de media hora». El mecánico Ricardo lo miró con desprecio. «¿Y tú cómo sabes eso, amigo? ¿Lo viste en YouTube?». Algunos empleados rieron. Mateo sintió el calor de la humillación otra vez, pero esta vez no bajó la mirada. «Sé lo que escucho». Daniela se cruzó de brazos, evaluando a Mateo como si fuera un insecto extraño. «Esto es ridículo», dijo finalmente. «Sebastián, llama a...». «Señorita Romero», interrumpió Mateo, y esta vez había algo diferente en su voz. Una autoridad que no había estado ahí antes. «Usted no tiene tiempo. Su reunión es en 2 horas. El vuelo toma 45 minutos. Llamar a un especialista de la capital tomará 6 horas mínimo. Sus inversionistas japoneses no van a esperar». Daniela lo miró fijamente. Por primera vez realmente lo miró. «¿Y por qué debería confiar en un limpiador?». «Porque no tiene otra opción», respondió Mateo simplemente. El silencio que siguió fue tenso, eléctrico. Sebastián se acercó a Daniela y susurró algo en su oído. Ella negó con la cabeza. «Es una locura. No puedo arriesgar. Si el helicóptero se daña más, será su responsabilidad por no aceptar ayuda», dijo Mateo. «Y si yo estoy equivocado sobre el problema, de todos modos ustedes necesitarán traer al especialista. No pierde nada dejándome ver». Ricardo se adelantó con los brazos cruzados. «Esto es un insulto profesional. Yo estudié 4 años de ingeniería aeronáutica, tengo certificaciones internacionales, y ahora vamos a dejar que un limpiador meta las manos en una máquina de 2 millones. Nadie te está quitando tu trabajo, Ricardo. Solo estoy ofreciendo una segunda opinión». «¿Segunda opinión?». Ricardo soltó una risa sarcástica. «Amigo, tú limpias pisos. Probablemente ni terminaste la secundaria. ¿Qué vas a saber tú de sistemas hidráulicos, de rotores, de turbinas?». Mateo apretó los puños. Cada palabra era un golpe, pero se mantuvo firme. «Sé lo suficiente». Daniela miró su reloj Cartier. 10:53 AM. Su rostro mostraba un conflicto interno brutal.
¿Estás completamente seguro de que no puedes arreglarlo, Ricardo? Ricardo vaciló por un segundo. Yo necesito herramientas especializadas que no tengo aquí. Y hacer un diagnóstico completo tomaría al menos 2 horas solo para diagnosticar. Luego reparar. ¡No tengo 2 horas! Daniela explotó, y por primera vez Mateo vio algo que no esperaba ver. Lágrimas amenazando con salir de sus ojos. Mi padre está en el hospital con neumonía. Los bancos van a ejecutar la hipoteca de la empresa familiar esta tarde si no consigo ese préstamo de los inversionistas. Esta es mi última oportunidad de salvar 30 años de trabajo de mi papá. Su voz se quebró en la última palabra. Sebastián intentó tocarle el hombro, pero ella se alejó, dándose la vuelta para que nadie viera su rostro. Mateo sintió algo moverse en su pecho. Conocía ese dolor. El dolor de ver todo por lo que trabajaste derrumbarse frente a tus ojos sin poder hacer nada. Déjeme intentarlo, por favor. Daniela se volteó lentamente. Sus ojos estaban rojos. ¿Y si lo empeoras? No lo empeoraré. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Mateo respiró profundo. Porque sé lo que hago, señorita Romero. Confíe en mí. Solo esta vez. Hubo algo en su tono, en sus ojos, que hizo que Daniela se detuviera. Lo estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad. Los empleados contenían la respiración. Finalmente, Daniela habló, y su voz tenía un tono de desesperación mezclada con burla. Bien, ¿quieres arreglar mi helicóptero? Perfecto, pero hagamos esto más interesante. Caminó hacia Mateo hasta estar a menos de 1 metro de distancia. Sacó las llaves del helicóptero de su bolsillo y las sostuvo en alto para que todos las vieran. Si tú, un simple limpiador, puedes no solo arreglar mi helicóptero, sino también hacerlo despegar y volar. Si puedes pilotear esta máquina como un profesional. Lanzó las llaves a los pies de Mateo. Cayeron con un tintineo metálico contra el suelo. Entonces me caso contigo. La risa explotó entre los presentes. Carcajadas, silbidos, comentarios burlones llenaron el hangar. Ricardo se doblaba de la risa. Sebastián sonreía negando con la cabeza. «La jefa se va a casar con el limpiador», gritó alguien desde atrás. Daniela sonreía con crueldad, disfrutando de la humillación pública que acababa de infligir. Era su forma de recuperar control, de recordarle a todos quién mandaba. «¿Qué pasa? ¿Ya no estás tan seguro de ti mismo, limpiador?» Mateo se agachó lentamente y recogió las llaves. Las sostuvo en su mano, sintiendo el peso del metal frío contra su palma callosa. Levantó la vista y miró directamente a los ojos de Daniela. Esta vez no había sumisión en su mirada. Esta vez había algo más. Algo que hizo que la sonrisa de Daniela vacilara por un segundo. «Trato hecho», dijo Mateo con voz clara. Las risas se apagaron gradualmente. Algo en su tono hizo que la gente dejara de reír. ¿Qué? Tartamudeó Daniela, sorprendida de que él no se hubiera encogido ante la humillación. «Dije que trato hecho. Voy a arreglar su helicóptero, y después lo voy a volar. Y cuando lo haga, espero que cumpla su palabra, señorita Romero». El silencio ahora era absoluto. Nadie se movía. Mateo caminó hacia el helicóptero con pasos decididos, dejando atrás su cubeta y trapeador. Daniela lo siguió con la mirada, completamente desconcertada. Se detuvo frente al Bell 407 y colocó su mano sobre el fuselaje con una familiaridad que hizo que Ricardo frunciera el ceño. Luego se agachó y comenzó a inspeccionar el área del rotor de cola. «Necesito una linterna y una llave inglesa de 3/4», dijo sin voltear. «¿Perdón?», preguntó Ricardo. «Una linterna y una llave inglesa de 3/4. Y también necesito aceite hidráulico Aeroshell 41. Ahora». Su voz tenía autoridad, la voz de alguien que sabe exactamente qué está haciendo. Ricardo, casi por instinto, fue a buscar las herramientas. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era tarde. Regresó con las herramientas y se las entregó a Mateo con expresión confundida. Mateo tomó la linterna e iluminó la zona del sistema hidráulico. Sus manos se movieron con precisión quirúrgica, tocando, evaluando,
identificando. Aquí está. Conexión floja en la línea de presión secundaria. El sello está deteriorado. Por eso el silbido. Todos se acercaron para observar. Mateo trabajaba con movimientos seguros, expertos. Ajustó la conexión. Revisó el sello. Verificó la presión en las líneas adyacentes. Daniela observaba con los brazos cruzados, su expresión pasando de burlona a confundida a algo que parecía respeto incipiente. 15 minutos después, Mateo se levantó limpiándose las manos en su overol. Listo. El problema está solucionado. Ricardo corrió a verificar, incrédulo. Pasó varios minutos revisando el trabajo de Mateo, buscando algún error, alguna falla. No encontró ninguna. Está bien hecho, admitió a regañadientes. Profesional incluso. ¿Dónde aprendiste? Pero Mateo ya estaba caminando hacia la puerta del helicóptero. Espera. Daniela se adelantó, su voz ahora nerviosa. Arreglaste el problema. Bien. Eso es suficiente. No necesitas... Un trato es un trato, señorita Romero. Abrió la puerta del piloto y subió al asiento. Baja de ahí inmediatamente, gritó Daniela. Esto es un helicóptero real, te vas a matar. Sebastián llama a seguridad, pero Mateo ya estaba dentro, ajustando el asiento, verificando los controles. Sus manos se movían sobre los instrumentos con una familiaridad que dejó a todos paralizados. Giró la llave de encendido. El motor comenzó a encender. El sonido característico del arranque de un helicóptero llenó el hangar. «¡Dios mío! ¡Va a despegar!», gritó alguien. Daniela sintió que las piernas le temblaban. Esto había ido demasiado lejos. Iba a ver morir a un hombre por su culpa, por su estúpida broma cruel. «¡Detén esto! Mateo, baja de ahí! ¡Por favor!». Pero Mateo no la escuchaba. Estaba verificando los instrumentos. Presión de aceite, temperatura, RPMs, sistemas hidráulicos. Todo con movimientos precisos, profesionales. Las aspas del rotor comenzaron a girar. El viento generado azotó el hangar. Los empleados retrocedieron, algunos cubriendo sus ojos del polvo que se levantaba. Daniela se quedó paralizada, con las manos en la boca, mirando horrorizada cómo el helicóptero comenzaba a elevarse. «Va a morir», pensó. «Un hombre va a morir por mi culpa». Pero entonces algo extraordinario sucedió. El helicóptero se elevó suavemente del suelo, perfectamente nivelado, sin oscilaciones, sin movimientos bruscos. Se elevó 3 metros, 5 metros, 10 metros. Luego, Mateo lo movió hacia adelante, realizando una maniobra de precisión que lo llevó fuera del hangar hacia la pista. Todos corrieron a las ventanas para observar. Lo que vieron los dejó sin palabras. Mateo piloteaba el Bell 407 como si hubiera nacido en el aire. Realizó un vuelo de prueba perfecto. Ascenso controlado, giro de 360 grados, descenso gradual, hover perfecto a 2 metros del suelo. Cada movimiento era textbook, profesional, experto. Ricardo tenía la boca abierta. Eso es un vuelo de instructor. Solo pilotos con miles de horas pueden hacer esas maniobras con esa suavidad. 5 minutos después, el helicóptero aterrizó en la misma posición exacta de donde había despegado. Suave como una pluma. Perfecto. Mateo apagó el motor y bajó del helicóptero. Caminó hacia el grupo que lo miraba en shock total. Su overol de limpiador contrastaba ridículamente con lo que acababa de hacer. Se detuvo frente a Daniela, que lo miraba como si estuviera viendo un fantasma. «Su helicóptero está funcionando perfectamente, señorita Romero. Puede llegar a su reunión sin problemas». Luego sacó las llaves del bolsillo y se las extendió. Daniela no las tomó. No podía moverse. Su mente intentaba procesar lo imposible que acababa de presenciar. ¿Quién eres?», susurró. Mateo la miró a los ojos. Por primera vez dejó que ella viera todo el dolor, toda la historia, todo el pasado que cargaba en su mirada. «Alguien que solía ser muy bueno en su trabajo, señorita Romero, antes de que la vida me enseñara lo que es perderlo todo». El silencio fue interrumpido por la voz temblorosa de Ricardo. Espera un momento». Ricardo sacó su teléfono y comenzó a escribir frenéticamente. «Mateo Salazar».
Piloto, había un tipo con ese nombre. Dios mío. Levantó su teléfono mostrando un artículo noticioso de hacía 3 años. La foto mostraba a un hombre joven, bien vestido, con uniforme de piloto, sonriendo frente a un avión. Eres tú. Eres Mateo Salazar, el piloto prodigio. Eras una leyenda. Fue el piloto más joven en comandar rutas internacionales. Tenía su propia compañía aérea a los 28 años. Todos sacaron sus teléfonos, buscando, leyendo, descubriendo. Daniela tomó el teléfono de Sebastián con manos temblorosas y leyó sobre el accidente que no fue su culpa, sobre cómo las demandas lo destruyeron financieramente, sobre cómo su esposa lo abandonó, sobre cómo perdió todo mientras luchaba por demostrar su inocencia. Cuando lo declararon inocente, 2 años después, ya no tenía nada. Daniela levantó la vista del teléfono y miró a Mateo, el limpiador, el hombre que había humillado públicamente minutos antes. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Yo no sabía. Mateo sonrió tristemente. No sabías porque nunca preguntaste, señorita Romero. Nadie nunca pregunta. Solo ven el overol y asumen que saben toda mi historia. Le colocó las llaves en la mano. Su reunión es en 1 hora y media. Sugiero que despegue pronto si quiere llegar a tiempo. Comenzó a alejarse, caminando de regreso hacia donde había dejado su trapeador y cubeta. «Espera», gritó Daniela. «No puedes. Yo te debo». El trato era... Mateo se detuvo sin voltear. El trato era una broma cruel, señorita Romero. Y yo no me caso por lástima o por cumplir apuestas. Me caso por amor. Y eso, después de perder todo, es algo que no sé si volveré a sentir. Siguió caminando, dejando atrás a Daniela y a todos los empleados que lo miraban en silencio reverencial. Daniela lo observó alejarse. Este hombre que acababa de mostrarle lo que significaba verdadera dignidad. Este hombre que había salvado la reunión más importante de su vida sin pedir nada a cambio. Este hombre al que había tratado como basura. Miró las llaves en su mano. Luego miró su reloj. 11:23 AM. Tenía que despegar en 10 minutos si quería llegar a tiempo. Pero por primera vez en su vida, Daniela Romero no estaba pensando en negocios, en dinero o en salvar empresas. Estaba pensando en quién era realmente y en el tipo de persona en la que se había convertido. Y no le gustaba nada de lo que veía. Daniela no subió al helicóptero de inmediato. Se quedó parada en medio del hangar, sosteniendo las llaves con manos temblorosas, mirando la espalda encorvada de Mateo mientras él recogía su trapeador y cubeta. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio absoluto que había dejado la revelación. Sebastián se acercó con cautela. «Señorita Romero, son las 11:25. Si no despega ahora, no llegará a tiempo». «Lo sé», susurró ella, sin dejar de mirar a Mateo. «El señor Takahashi y sus socios no van a esperar. Esta es la última oportunidad para...» «Que lo sé, Sebastián», explotó Daniela, pero su voz se quebró al final. Todos la miraron sorprendidos. Daniela Romero nunca perdía la compostura, nunca mostraba debilidad, pero ahora, con el maquillaje corrido por las lágrimas y el teléfono todavía mostrando la foto del hombre que Mateo solía ser, parecía completamente perdida. Ricardo seguía con su teléfono, leyendo en voz alta como si no pudiera detenerse. Dice aquí que Mateo Salazar era instructor certificado para Boeing 737, Airbus A320 y varios modelos de helicópteros, que entrenó a más de 200 pilotos, que su compañía, Aerovuelos, tenía contratos con 3 aerolíneas regionales. «Ricardo, ya basta», dijo uno de los asistentes. «No, esperen, aquí está la parte del accidente. Fue en marzo de 2022. Un vuelo charter que él piloteaba, falla mecánica en ambos motores sobre el océano. 3 pasajeros murieron en el aterrizaje de emergencia. Las familias lo demandaron por negligencia, aunque la investigación posterior demostró que la falla fue por mantenimiento defectuoso del hangar contratista, no por error del piloto». Daniela cerró los ojos. Cada palabra era un puñal. Pero para cuando lo declararon inocente, 2 años después, ya había perdido todo. Su esposa se divorció de él durante el juicio.
Le quitaron la custodia de su hija. Los bancos se llevaron su casa, su compañía, todo. Ninguna aerolínea quería contratarlo porque el estigma. «Ricardo, cierra la boca», gritó Daniela. El silencio volvió a caer. Daniela respiraba agitadamente, sus manos apretando las llaves del helicóptero hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Señorita, de verdad necesita irse ya», insistió Sebastián suavemente. «Son las 11:28. Daniela miró hacia donde Mateo había desaparecido por una puerta lateral, luego miró el helicóptero, luego su reloj. Su padre estaba en el hospital. La empresa familiar estaba a horas de la bancarrota. Los inversionistas japoneses eran su última esperanza, pero algo dentro de ella se había roto. O tal vez, por primera vez en años, algo se había arreglado. «Sebastián, cancela la reunión». «¿Qué?». Sebastián casi gritó. «Señorita, no puede estar hablando en serio. Su padre, la empresa, cancela la reunión», repitió Daniela con voz firme. «Diles que surgió una emergencia. Ofréceles una videoconferencia en 2 horas. Haz lo que tengas que hacer, pero yo no me voy de aquí hasta arreglar esto». Caminó con pasos decididos hacia la puerta por donde Mateo había salido. Sebastián intentó detenerla, pero ella lo esquivó. Los empleados se miraron entre sí, sin saber qué hacer. Daniela encontró a Mateo en un pequeño cuarto de mantenimiento en la parte trasera del hangar. Estaba vaciando su cubeta en un lavadero industrial, con movimientos mecánicos, automáticos. No levantó la vista cuando ella entró. «Vine a disculparme», dijo Daniela. Mateo siguió enjuagando la cubeta. «No es necesario, señorita Romero. Está en su derecho de tratar a sus empleados como quiera. Yo solo trabajo aquí». «No, no tengo ese derecho. Y lo que hice fue imperdonable. Ya lo olvidé», mintió Mateo exprimiendo el trapeador con fuerza. «Yo no voy a olvidarlo». Daniela se acercó un paso. «Mateo, yo busqué más información sobre ti. Sobre el accidente. Sobre todo lo que perdiste». Finalmente, Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, infinitamente cansados. ¿Y qué quiere? ¿Sentir lástima por el pobre limpiador caído? ¿Eso la hace sentir mejor consigo misma? Las palabras cortaron, pero Daniela las recibió sin defenderse. «No, me hace sentir horrible. Me hace ver lo que me he convertido». Mateo soltó una risa amarga. «Usted es exitosa, rica, poderosa. Tiene todo lo que yo perdí. ¿Por qué le importa lo que piense un limpiador sobre quién es usted? Porque ese limpiador acaba de salvarme la vida profesional sin pedir nada a cambio. Porque ese limpiador me mostró más dignidad en 5 minutos de la que yo he mostrado en años». Mateo guardó silencio, estudiándola. Daniela se sentó en un banco desvencijado que había en el cuarto, sin importarle que su traje de $3,000 se manchara. «Cuéntame qué pasó», dijo suavemente. «De verdad, no la versión de internet. Tu versión. ¿Por qué? ¿Para qué quieres saber? Porque necesito entender. Necesito saber cómo alguien puede perderlo todo y aún mantener esa dignidad que tú tienes». Mateo se apoyó contra el lavadero, cruzándose de brazos. Durante un largo momento, no dijo nada. Daniela esperó. Era el 15 de marzo de 2022. Comenzó finalmente. Su voz distante, como si estuviera narrando la historia de otra persona. «Vuelo charter desde aquí hasta Playa Dorada. 6 pasajeros, todos ejecutivos de una compañía farmacéutica. Revisión prevuelo perfecta. Todo en orden. Despegamos a las 3:15 p.m. Hizo una pausa. Sus manos temblaban ligeramente. A los 20 minutos de vuelo, sobre el océano, el motor derecho empezó a fallar. Protocolo estándar: compensar con el izquierdo, buscar aeropuerto alterno. Pero 3 minutos después, el motor izquierdo también falló. Ambos motores, muertos. Daniela sintió un escalofrío. Un avión sin motores es básicamente una piedra que cae, continuó Mateo. Pero yo había entrenado para esto 1000 veces. Convertí el avión en un planeador. Busqué la playa más cercana. Logré mantener el control durante 8 minutos, que es una eternidad cuando estás cayendo del cielo.
Aterricé en la playa, con el tren de aterrizaje arriba porque no había pista. El avión se rompió en 3 partes. Su voz se quebró. Yo saqué a 3 pasajeros. Estaban vivos, gritando. Traté de volver por los otros 3, pero el fuego fue demasiado rápido. Los bomberos llegaron 20 minutos después. 20 minutos. Para entonces ya era tarde. Daniela sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas de nuevo. Las familias me demandaron por negligencia. Mateo soltó una risa sin humor. Dijeron que debía haber aterrizado diferente, que debía haber salvado a todos, que fue mi culpa. Los medios me crucificaron. Mi foto estaba en todos los noticieros como el piloto asesino. Mi esposa, ella no pudo soportar la presión, el escándalo, las miradas. Se llevó a mi hija María y me prohibió acercarme. Se pasó la mano por el rostro. Gasté hasta el último peso en abogados. 2 años de investigación probaron que ambos motores habían sido mal mantenidos por el hangar contratista, que no fue mi culpa, que de hecho lo que hice fue un milagro de la aviación, salvar a 3 personas de 6 en esas condiciones. Me declararon inocente, me dieron de vuelta mi licencia. Entonces, ¿por qué? Comenzó Daniela. ¿Por qué estoy limpiando pisos? Mateo la miró directamente. Porque nadie me contrató. Mi nombre estaba manchado. Ninguna aerolínea quería al piloto del accidente, aunque fuera inocente. Ningún charter me confiaba sus aviones. Perdí mi casa durante el juicio. Perdí mi compañía. Y cuando finalmente quedé libre, no tenía nada. Ni dinero, ni reputación, ni familia. ¿Y tu hija? El dolor en el rostro de Mateo fue visceral. María tiene 9 años ahora. No la veo desde hace 2 años. Mi ex esposa se volvió a casar con un abogado rico. Me prohibió visitarla hasta que arregle mi vida. Pero ¿cómo arreglo mi vida limpiando pisos? ¿Cómo recupero la custodia cuando gano el salario mínimo y vivo en un cuarto de 2 por 3 metros? Daniela se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo. Por eso necesito este trabajo, continuó Mateo. Por eso aguanto humillaciones. Por eso bajo la cabeza y digo, sí, señorita, y lo siento, señorita, porque es lo único que tengo. Y si junto suficiente dinero, si demuestro estabilidad, tal vez algún día un juez me deje ver a mi hija de nuevo. El silencio en el pequeño cuarto era denso, pesado. Daniela se levantó del banco y caminó hacia Mateo. Sin decir nada, lo abrazó. Mateo se tensó, sorprendido. No esperaba eso. Nadie lo había abrazado en años. Lo siento, susurró Daniela contra su hombro. Lo siento mucho. No tenía derecho. No tenía ningún derecho a tratarte así. Mateo sintió algo quebrarse dentro de él, algo que había estado conteniendo durante 3 años. Sus brazos se levantaron lentamente y devolvió el abrazo. Y entonces comenzó a llorar. Lloró por todo lo que había perdido, por su hija, por su vida anterior, por la dignidad que había tenido que tragar cada día durante 3 años. Daniela lo sostuvo, dejándolo llorar, sus propias lágrimas mezclándose con las de él. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos rojos e hinchados. Mateo se limpió la cara con el dorso de la mano. Perdón, yo no debí. No te disculpes. Por favor, no te disculpes por sentir. Daniela respiró profundo. Mateo, quiero ofrecerte algo. No por lástima, no por culpa, sino porque es lo correcto. No necesito caridad, señorita Romero. No es caridad. Daniela lo miró a los ojos. Necesito un piloto personal, un instructor de vuelo para nuestros helicópteros, alguien que pueda entrenar a mi equipo, supervisar el mantenimiento y volar cuando sea necesario. El salario es de $15,000 al mes, con beneficios, vivienda incluida, y horarios que te permitan tener vida personal. Mateo la miró incrédulo. Usted no puede estar hablando en serio. Hablo completamente en serio. Vi cómo volaste allá afuera. Vi tu experiencia, tu conocimiento. Eres exactamente lo que necesito. Y Mateo, su voz se suavizó. Mereces una segunda oportunidad. Todos la merecemos. Mateo negó con la cabeza, las emociones batallando en su rostro. No puedo aceptar esto. Es demasiado.
Es lo justo, interrumpió Daniela. Y además, añadió con una pequeña sonrisa, técnicamente hicimos un trato. Volaste el helicóptero. Así que, según mi palabra, te debo algo. Mateo soltó una risa a pesar de las lágrimas. Usted dijo que se casaría conmigo. No creo que ninguno de los dos quiera eso. No, admitió Daniela. Pero puedo ofrecerte algo mejor, un nuevo comienzo, una oportunidad de volver a ser quien eras, de recuperar a tu hija. Mateo se quedó en silencio durante un largo momento, mirando sus manos agrietadas por los químicos de limpieza. Luego miró a Daniela, y en sus ojos había algo que no había estado ahí en años. Esperanza. ¿Por qué?, preguntó suavemente. ¿Por qué haces esto? Daniela pensó en su padre en el hospital, en la empresa al borde de la bancarrota, en todas las decisiones que había tomado en su vida priorizando el dinero y el poder sobre las personas. Porque hoy me diste una lección que necesitaba hace mucho tiempo. Me mostraste que la verdadera riqueza no está en los millones, sino en la dignidad con la que enfrentas las peores tormentas. Y yo quiero aprender a ser ese tipo de persona. Extendió su mano. ¿Aceptas el trabajo? Mateo miró la mano extendida. Luego, lentamente, la estrechó. Acepto. 3 semanas después, Mateo se encontraba frente al espejo del apartamento que la empresa le había asignado. No era lujoso, pero comparado con el cuarto de 2 por 3 metros donde había vivido los últimos años, era un palacio. 2 habitaciones, cocina equipada, vista a la ciudad y silencio. Bendito silencio sin vecinos gritando a través de las paredes de cartón. Se ajustó el uniforme nuevo de piloto, azul marino con insignias doradas, el logo de Romero Aviation bordado en el pecho. Sus manos temblaron ligeramente al abrochar los botones. Hacía 3 años que no se ponía un uniforme así. El reflejo que le devolvió el espejo era extraño, familiar y desconocido a la vez. Se veía como el hombre que solía ser, pero sus ojos contaban una historia diferente. Había líneas que antes no estaban, canas prematuras en las sienes, pero también había algo más, un destello de esperanza que había estado muerto durante tanto tiempo. Su teléfono sonó. Un mensaje de Daniela. Primera sesión de entrenamiento en 1 hora. Los instructores están ansiosos por conocerte. No llegues tarde, Capitán Salazar. Capitán Salazar. Hacía tanto tiempo que no escuchaba ese título. Llegó al hangar principal 15 minutos antes de la hora. El lugar estaba transformado desde aquella mañana, cuando limpiaba pisos. Ahora caminaba con la cabeza en alto, con propósito. Los empleados que antes lo ignoraban ahora lo saludaban con respeto. Algunos con curiosidad, otros con escepticismo apenas disimulado. Ricardo, el mecánico que lo había menospreciado aquel día, estaba revisando uno de los helicópteros. Cuando vio a Mateo con el uniforme, se quedó paralizado. «Buenos días, Ricardo», saludó Mateo. «Buenos días, capitán», respondió Ricardo bajando la mirada. «Mire, sobre lo que dije aquel día, yo no sabía. Olvidado». Mateo le puso una mano en el hombro. «Todos tenemos días malos, y tenías razón en ser escéptico. Un desconocido queriendo tocar un helicóptero de 2 millones. Yo habría reaccionado igual». Ricardo lo miró sorprendido. «Eso es muy generoso de su parte. La vida es demasiado corta para guardar rencores». Mateo sonrió, aunque por dentro, la herida todavía estaba fresca. «Además, vamos a trabajar juntos. Necesito que confíes en mi criterio tanto como yo confío en tu trabajo de mantenimiento». La tensión en los hombros de Ricardo se relajó visiblemente. «Gracias, capitán. Y felicidades por la segunda oportunidad. De verdad». Mateo continuó hacia la sala de conferencias donde se llevaría a cabo el entrenamiento. Al entrar, encontró a 5 personas esperando. 3 pilotos jóvenes, un copiloto veterano y Daniela. Ella había cambiado también en estas 3 semanas. Seguía vistiendo con elegancia, pero algo en su postura era diferente. Menos tensa, más humana. «Capitán Salazar», anunció Daniela, «permíteme presentarte a tu equipo. Ellos son Javier, Carmen, Luis.
señaló a los 3 pilotos jóvenes, y el capitán Fernando Torres, quien ha volado para nosotros durante 15 años. Fernando Torres era un hombre de unos 55 años, con cabello completamente blanco y ojos penetrantes. No sonreía. Estudió a Mateo de arriba a abajo con una expresión que Mateo conocía bien, el escepticismo de alguien que había leído las noticias. «Capitán Torres». Mateo extendió su mano. Fernando la estrechó con firmeza, pero su voz era fría. «He oído hablar de ti, Salazar. Todos hemos oído hablar de ti». El ambiente en la sala se tensó inmediatamente. Los pilotos jóvenes intercambiaron miradas incómodas. Daniela se puso rígida. «Capitán Torres», comenzó ella con tono de advertencia. «No, está bien», interrumpió Mateo. «Tiene derecho a sus dudas. Mi reputación me precede». «Tu reputación», dijo Fernando lentamente, «es la de un piloto involucrado en un accidente que mató a 3 personas. Capitán Torres, eso es suficiente». Daniela se adelantó. Mateo fue declarado inocente. La investigación demostró... Las investigaciones dicen muchas cosas. Fernando la interrumpió, su mirada nunca dejando a Mateo. Pero 3 personas siguen muertas. Y ahora se supone que debo confiar en que entrenes a mis colegas, que supervises nuestros vuelos. Perdona si tengo reservas. Mateo sintió el viejo dolor familiar apretando su pecho. Era el mismo desprecio, la misma desconfianza que había enfrentado durante 2 años, la misma razón por la que nadie lo había contratado. Respiró profundo, luchando contra el impulso de defenderse, de gritar que no fue su culpa, que él también perdió todo. En lugar de eso, habló con voz calmada. «Tienes toda la razón en dudar, Capitán Torres. Yo en tu lugar haría lo mismo. 3 personas murieron bajo mi mando. 3 familias perdieron a sus seres queridos. Eso es algo que cargo cada día, sin importar lo que diga la investigación». Fernando parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. «Pero», continuó Mateo, «también sé que soy un buen piloto. Sé que lo que hice ese día salvó 3 vidas que de otra forma también se habrían perdido. No te pido que confíes en mí hoy. Te pido que me des la oportunidad de ganármela». El silencio se extendió en la sala. Fernando mantuvo la mirada de Mateo durante un largo momento. Finalmente, asintió levemente. «Justo. Pero voy a observar cada movimiento que hagas». «No esperaría menos», respondió Mateo. Daniela exhaló aliviada y procedió con la presentación. Las siguientes 2 horas fueron técnicas: revisión de procedimientos, discusión de protocolos de seguridad, planificación de sesiones de entrenamiento. Mateo se sentía en su elemento, respondiendo preguntas, compartiendo conocimientos. Los pilotos jóvenes estaban fascinados. Carmen, una piloto de 26 años, lo bombardeaba con preguntas. «¿Es cierto que una vez aterrizaste un Airbus con un solo motor en medio de una tormenta?» Mateo sonrió. «Fue más suerte que habilidad y buen entrenamiento. ¿Y que entrenaste al capitán Méndez? Es mi ídolo». «Rafael era uno de mis mejores estudiantes», recordó Mateo sintiendo una punzada de nostalgia. «Tenía talento natural». «Sigue volando para Aerolatina», dijo Carmen. «Es capitán senior ahora». Mateo asintió, tragando la amargura. Rafael había seguido su carrera mientras la de Mateo se derrumbaba. Así era la vida. Después del entrenamiento, mientras los demás se dispersaban, Fernando se acercó a Mateo. Una palabra en privado. Lo llevó a una esquina del hangar, lejos de oídos curiosos. Su expresión era seria. «Mira, Salazar, necesito que entiendas algo. Daniela es buena persona, tal vez demasiado buena. Tiene un corazón que a veces nubla su juicio empresarial. Pero yo he estado en esta industria 30 años. He visto pilotos buenos destruirse. He visto accidentes que nunca debieron pasar. Capitán Torres, déjame terminar». Fernando levantó una mano. «Leí el reporte completo de tu accidente, toda la investigación. Y sí, fue negligencia del mantenimiento. Pero también sé que 3 personas murieron y tú sobreviviste. Esa es una carga que algunos pilotos nunca superan. Vuelven al cielo y se paralizan. O peor, se vuelven temerarios tratando de probar algo». Miró a Mateo directamente a los ojos.
¿Qué tipo de piloto eres tú ahora? ¿El que se paraliza o el temerario? Era una pregunta justa. Una pregunta que Mateo se había hecho a sí mismo 1000 veces durante las noches de insomnio, en su cuarto miserable. No lo sé, admitió honestamente. No he volado profesionalmente en 3 años, pero sé que tengo miedo, y sé que ese miedo me hace más cuidadoso, no menos. Cada vez que subo a una cabina veo sus rostros, los 3 que salvé, los 3 que no pude salvar, y eso me recuerda lo que está en juego. Fernando estudió su rostro durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Mateo, extendió su mano. Esa es la respuesta correcta. Un piloto sin miedo es un piloto peligroso. Vamos a llevarnos bien, Salazar. Mateo estrechó su mano, sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros. Esa noche, Mateo estaba en su nuevo apartamento, preparándose para dormir, cuando su teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo lo hizo responder. «¿Hola? ¿Papá?» El mundo se detuvo. Su corazón dejó de latir. Esa voz que había soñado escuchar durante 2 años. «¿María?» susurró, sin atreverse a creer. «Sí, papá. Soy yo». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas inmediatamente. «Mi amor, mi vida, ¿cómo conseguiste este número?» «Busqué en internet. Vi que estás trabajando de nuevo como piloto. Saliste en las noticias locales, papá. Dice que eres el nuevo instructor de Romero Aviation». Mateo no sabía que había salido en las noticias. Daniela debía haber hecho algún comunicado de prensa. «Sí, mi amor. Tengo un nuevo trabajo. ¿Cómo estás?» «Dios, te he extrañado tanto». «Yo también te extrañé, papá». La voz de María se quebró. «Mamá no me dejaba llamarte. Dijo que no estabas bien, pero yo no lo creí. Yo sabía que estabas bien. Tu mamá tenía razón en protegerte, cariño. Pasé por momentos muy difíciles, pero ahora estoy mejor, mucho mejor». «¿Puedo verte?», preguntó María, su voz llena de esperanza. «¿Puedo ir a visitarte?». Mateo cerró los ojos, el dolor y la alegría mezclándose en su pecho. «Mi amor, nada me haría más feliz. Pero necesito que hablemos con tu mamá primero. Necesito hacerlo bien, ¿ok? No quiero problemas para ti». «Lo sé», María suspiró. «Solo no desaparezcas otra vez, papá. Por favor». «Nunca, mi amor, te lo prometo. Voy a recuperarte. Voy a recuperarnos. Solo dame un poco de tiempo». Hablaron durante 1 hora. María le contó sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre su nuevo padrastro que está bien pero no es papá. Mateo escuchó cada palabra como si fuera oro, grabando su voz en la memoria, recuperando 2 años perdidos en 60 minutos. Cuando colgaron, Mateo se quedó sentado en la oscuridad de su sala, sosteniendo el teléfono contra su pecho, llorando. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de esperanza. Al día siguiente, llegó al hangar con energía renovada. Daniela lo notó inmediatamente. «Te ves diferente hoy. Mi hija me llamó anoche», dijo Mateo, sin poder contener la sonrisa. Daniela puso una mano sobre su boca. «¿María?» «Mateo, eso es maravilloso. Vio las noticias, el comunicado de prensa sobre mi contratación». Daniela sonrió con complicidad. Puede que haya mencionado a algunos periodistas amigos que Romero Aviation había contratado al legendario capitán Mateo Salazar. Puede que haya enfatizado tu récord impecable y tus años de experiencia. Mateo la miró, abrumado. «¿Por qué haces todo esto por mí?». Daniela se puso seria. «Porque tú me salvaste, Mateo. No solo mi reunión de negocios. Me salvaste de convertirme en alguien que ya no podía reconocer en el espejo. Y porque...». Vaciló. «Mi padre murió hace 4 días». El shock golpeó a Mateo como una ola. «Daniela, lo siento mucho. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no quería que lo vieras como caridad?», admitió ella con lágrimas en los ojos. «Quería que supieras que te contraté porque eres brillante, no porque estoy pasando por mi propio infierno. Pero la verdad es, necesitaba algo bueno en medio de todo esto. Necesitaba ver que las segundas oportunidades son posibles». Mateo la abrazó, y ella lloró contra su hombro, así como él había llorado contra el de ella semanas atrás.
Las segundas oportunidades son posibles, susurró Mateo. Para los dos. Cuando se separaron, Daniela se limpió las lágrimas y respiró profundo. Tengo que contarte algo más. La reunión con los inversionistas japoneses finalmente se llevó a cabo por videoconferencia. Conseguí el préstamo. La empresa de mi padre está a salvo, y él alcanzó a saberlo antes de morir. Sus últimas palabras fueron que estaba orgulloso de mí. Entonces hiciste algo hermoso, Daniela. Honraste su legado. No, ella negó con la cabeza. Nosotros lo hicimos. Porque si tú no hubieras arreglado ese helicóptero, si no me hubieras mostrado lo que significa verdadera dignidad, yo nunca habría tenido el coraje de cambiar, de ser mejor. Permanecieron en silencio por un momento, dos almas rotas encontrando sanación en la compañía del otro. Vamos a estar bien, dijo finalmente Mateo. Sí, asintió Daniela. Vamos a estar bien. Y por primera vez en años, ambos lo creyeron. 6 meses habían pasado desde aquel día en el hangar. Mateo observaba el atardecer desde la ventana de su oficina, una oficina real con su nombre en la placa de la puerta. Capitán Mateo Salazar, director de operaciones de vuelo. Todavía le costaba creerlo. Su teléfono vibró. Un mensaje de su abogada. El juez aprobó las visitas supervisadas. Puedes ver a María este sábado. Felicidades, Mateo. Te lo mereces. Cerró los ojos, sintiendo que el pecho se le llenaba de algo que había olvidado cómo se sentía. Plenitud. 6 meses de trabajo duro, de terapia obligatoria por la corte, de demostraciones de estabilidad económica y emocional, finalmente habían dado frutos. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante. Daniela entró, pero no venía sola. Detrás de ella, un hombre de unos 60 años con traje impecable y expresión seria la acompañaba. Mateo, te presento al señor Hiroshi Takahashi, dijo Daniela, uno de los inversionistas japoneses de los que te hablé. Mateo se levantó inmediatamente, extendiendo la mano. Señor Takahashi, es un honor. El hombre estudió a Mateo con ojos penetrantes antes de estrechar su mano con firmeza. Capitán Salazar, he oído mucho sobre usted, tanto de la señorita Romero como de otras fuentes. Había algo en su tono que puso a Mateo en alerta. Espero que sean cosas buenas, dijo con una sonrisa cautelosa. Algunas sí, otras preocupantes. Daniela se tensó visiblemente. Señor Takahashi, si esto es sobre el pasado de Mateo, ya discutimos. No es solo sobre su pasado, señorita Romero, interrumpió el japonés. Es sobre su futuro, y el futuro de esta compañía. Se sentó sin esperar invitación, su postura relajada, pero sus ojos calculadores. Represento a un consorcio que está considerando expandir su inversión en Romero Aviation, pero necesitamos garantías, y una de nuestras preocupaciones es la reputación de su equipo de vuelo, específicamente la de su director de operaciones. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la oficina. Mateo sintió el viejo miedo familiar apretando su garganta. Con todo respeto, señor Takahashi, dijo Daniela, su voz adquiriendo un tono de acero. Mateo fue declarado completamente inocente. La investigación es irrelevante para la percepción pública, señorita Romero. El japonés la interrumpió suavemente. En los negocios, la realidad importa menos que la imagen, y la imagen del capitán Salazar, justa o injustamente, está manchada. Mateo sintió algo quebrarse dentro de él. Después de 6 meses de reconstruir su vida, de demostrar su valor, de ganarse el respeto de su equipo, alguien más venía a recordarle que nunca sería suficiente, que el pasado siempre lo perseguiría. Entiendo su preocupación, señor Takahashi, dijo Mateo con voz controlada. Y si mi presencia pone en riesgo la inversión que la señorita Romero necesita, renunciaré inmediatamente. No, Daniela casi gritó. Mateo, no puedes. Daniela, está bien. Mateo le dio una mirada tranquilizadora, aunque por dentro sentía como si le arrancaran el corazón. Tu empresa es más importante que mi orgullo. El señor Takahashi inclinó la cabeza, estudiando a Mateo con renovado interés.
Interesante. Está dispuesto a sacrificar su segundo chance por el bien de la compañía. Eso habla bien de su carácter, capitán. No es un sacrificio si es lo correcto, respondió Mateo simplemente. Ya veo por qué la señorita Romero confía tanto en usted. El japonés se levantó. Pero no vine aquí a pedirle su renuncia, capitán Salazar. Vine a ponerlo a prueba. Mateo parpadeó, confundido. ¿A prueba? Mi empresa está considerando establecer una ruta de helicópteros ejecutivos entre aquí y 3 ciudades costeras. Sería un contrato de $5 millones anuales. Pero necesito saber que el equipo de la señorita Romero puede manejarlo. Específicamente, necesito saber si usted puede manejarlo. Sacó un sobre de su maletín y lo colocó sobre el escritorio de Mateo. Mañana a las 6 de la mañana. Hay una tormenta tropical que tocará la costa norte. No es peligrosa, pero las condiciones de vuelo serán desafiantes. Mi socio de negocios está varado en Puerto Azul y necesita estar aquí para una reunión a las 9. Las aerolíneas comerciales cancelaron todos los vuelos. Miró a Mateo directamente. Si usted puede traerlo aquí sano y salvo, a través de esa tormenta, tendré mi respuesta sobre su capacidad, y mi consorcio procederá con la inversión. El silencio en la oficina era absoluto. Daniela miraba a Mateo con preocupación. Sabía lo que le estaba pidiendo. Volar en condiciones peligrosas, el mismo tipo de situación que había precedido su accidente anterior. «¿Y si me niego?», dijo Mateo lentamente. «¿El trato se cancela?». «No necesariamente», respondió el japonés. «Pero necesitaría encontrar otra forma de verificar la confiabilidad de su operación, lo cual tomaría tiempo. Tiempo que entiendo la señorita Romero no tiene en abundancia con los pagos de la deuda de su padre». Era un ultimátum velado. Mateo lo entendió perfectamente. Daniela también. «Señor Takahashi», Daniela se adelantó. «Esto es inapropiado. No puede pedirle a Mateo que arriesgue su vida para probar un punto». «No le estoy pidiendo que arriesgue su vida, señorita Romero. Le estoy pidiendo que haga su trabajo. Si las condiciones son verdaderamente peligrosas, espero que el capitán Salazar tenga el juicio para negarse». Esa también sería una respuesta válida. El japonés caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. «La decisión es suya, capitán Salazar. El helicóptero estará listo a las 5:30 de la mañana. Mi socio esperará en el helipuerto de Puerto Azul. O estará aquí a las 9, o sabremos que tomó la decisión prudente de no volar». Salió de la oficina, dejando un silencio pesado. Daniela se volteó hacia Mateo inmediatamente. «No tienes que hacer esto. Es ridículo, es manipulador, es una oportunidad», interrumpió Mateo suavemente. «¿Una oportunidad? Mateo, te está poniendo en una situación imposible. Me está dando la oportunidad de demostrar que soy el piloto que digo ser, no solo con palabras, sino con hechos. Pero la tormenta, he volado en tormentas peores». Mateo se acercó a ella, tomando sus manos. «Y esta vez, lo haré con toda la experiencia de haber sobrevivido a lo peor. Sé lo que está en juego. Sé cómo evaluar el riesgo. Y si mañana en la mañana considero que es demasiado peligroso, no volaré. Pero si es factible, si puedo hacerlo de manera segura, entonces lo haré». Daniela lo miró a los ojos, buscando alguna señal de duda o temeridad. No encontró ninguna, solo determinación calmada. «Tienes tanto que perder ahora, Mateo. Acabas de recuperar a María. Tienes tu vida de vuelta». «Exactamente», sonrió Mateo. «Y parte de recuperar mi vida es recuperar mi confianza. El aire, donde pertenezco». Esa noche, Mateo revisó meticulosamente los reportes meteorológicos. Vientos de 50 kilómetros por hora. Visibilidad reducida. Lluvia intensa pero sin granizo. Difícil, sí. Imposible, no. Había volado en condiciones similares docenas de veces antes del accidente, pero esta vez era diferente. Esta vez, el miedo estaba ahí, susurrando en su oído. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si la historia se repite? ¿Y si pierdes todo otra vez? Su teléfono sonó. «María». «Hola, papá».
¿Estás emocionado por el sábado? La voz de su hija era como un bálsamo. Más de lo que puedes imaginar, mi amor. He estado contándole a todos mis amigos que mi papá es piloto, que vuela helicópteros gigantes. ¿Es verdad que mañana vas a volar en una tormenta? Mateo se tensó. ¿Cómo sabes eso? Lo vi en internet. Mamá dice que es peligroso, que no deberías hacerlo. Por supuesto. El comunicado de prensa de Daniela había mencionado el vuelo especial, y su exesposa lo había visto. Tu mamá se preocupa, y es normal. Pero papá sabe lo que hace, ¿ok? He hecho esto muchas veces. ¿Me lo prometes? ¿Prometes que estarás bien? Mateo cerró los ojos. No podía prometerle eso. Nadie podía prometer eso al subir a una aeronave. Pero tampoco podía quitarle la tranquilidad a su hija. Te prometo que voy a ser muy cuidadoso. Y que haré todo lo que sé hacer para volver sano y salvo. Porque nada en este mundo me va a impedir verte el sábado. Te amo, papá. Yo también te amo, mi vida. Más que a nada en el mundo. Cuando colgó, Mateo supo cuál era su respuesta. Volaría mañana. No por el dinero ni por la inversión, ni siquiera por Daniela. Volaría porque necesitaba demostrarle a su hija y a sí mismo que el pasado no define el futuro. Que las caídas no son el final, sino el comienzo de un nuevo vuelo. A las 5 de la mañana llegó al hangar. La lluvia ya había comenzado, golpeando el techo metálico con furia. El viento aullaba afuera. Daniela estaba allí, junto con Fernando Torres y Ricardo. Vine a despedirme, dijo Fernando, y a decirte que eres un loco por hacer esto. Probablemente, admitió Mateo con una sonrisa. Pero también eres el único piloto que conozco con las agallas y la habilidad para lograrlo. Fernando le extendió la mano. Vuela seguro, hermano. Ricardo había revisado el helicóptero 3 veces. Todo está perfecto, capitán. Combustible completo, sistemas verificados, mantenimiento al día. Esta máquina está lista. Gracias, Ricardo. Daniela se acercó, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Si en algún momento considero que es demasiado peligroso, regreso, prometió Mateo. No soy el mismo piloto temerario de hace 6 años. Ahora tengo más que perder. Entonces ve, y vuelve a mí, a nosotros. Vuelve a tu equipo. Mateo subió al helicóptero. Se ajustó el arnés, se puso los audífonos, verificó los instrumentos. Sus manos se movían con precisión automática. Años de entrenamiento tomando el control. Encendió el motor. Las aspas comenzaron a girar, cortando la lluvia. Y entonces despegó, elevándose hacia el cielo gris y furioso. La tormenta lo recibió con vientos cruzados y lluvia horizontal. El helicóptero se sacudió, pero Mateo compensó con suavidad, ajustando constantemente. No luchó contra la tormenta. Bailó con ella, encontrando las corrientes, navegando entre las ráfagas. En su mente, estaba de vuelta en aquel día 3 años atrás, cayendo del cielo con motores muertos. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía control. Esta vez sabía que podía manejarlo. 45 minutos después, aterrizó en Puerto Azul. El socio del señor Takahashi, un hombre de mediana edad completamente empapado, corrió hacia el helicóptero con expresión de alivio y asombro. Pensé que nadie vendría, gritó sobre el ruido de la tormenta. Todos dijeron que era imposible. Nada es imposible, respondió Mateo. Solo difícil. Suba. Tenemos que volver. El vuelo de regreso fue más tranquilo. La tormenta estaba moviéndose hacia el norte. A las 8:45 de la mañana, Mateo aterrizó de vuelta en el hangar de Romero Aviation. Perfecto. Suave. Sin incidentes. Daniela, Fernando, Ricardo y una docena de empleados estallaron en aplausos. El señor Takahashi estaba allí también, observando con una leve sonrisa. Cuando Mateo bajó del helicóptero, Daniela corrió y lo abrazó con fuerza. Lo hiciste. Sabía que lo harías. El señor Takahashi se acercó, inclinándose levemente. Capitán Salazar, acabo de presenciar lo que necesitaba ver. No solo habilidad técnica, sino juicio, prudencia y coraje controlado.
Mi consorcio procederá con la inversión completa. Y me gustaría contratarlo personalmente para entrenar a nuestros pilotos en Japón el próximo año. Mateo apenas podía procesar las palabras. Señor Takahashi, no sé qué decir. Diga que sí. El japonés sonrió. Y sepa que su reputación, desde este momento, está restaurada. Me encargaré personalmente de eso. Cuando todos se dispersaron para celebrar, Mateo se quedó solo por un momento en el hangar, mirando el helicóptero que acababa de volar. Había enfrentado sus demonios. Había volado a través de la tormenta, literal y metafóricamente, y había salido del otro lado más fuerte. Su teléfono vibró. Un mensaje de María. Vi las noticias, papá. Dijeron que eres un héroe. Estoy tan orgullosa de ti. Te amo. Mateo sonrió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sí, había volado a través de la tormenta. Y finalmente, después de 3 años de caída libre, había aterrizado en casa. El sábado llegó con un cielo despejado y brillante, como si el universo mismo estuviera celebrando. Mateo esperaba nervioso en el parque central, sentado en una banca bajo un árbol de ceibas. Había llegado 30 minutos antes de la hora acordada, incapaz de quedarse quieto en su apartamento. A las 10 en punto, vio un auto estacionarse cerca. Su corazón se detuvo. De la puerta trasera salió una niña de 9 años con coletas y una mochila de unicornios. María. Se veía más alta, más grande de lo que recordaba. 2 años era una eternidad en la vida de un niño. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, su rostro se iluminó con la misma sonrisa que él recordaba de cuando era bebé. ¡Papá!, corrió hacia él. Mateo se levantó justo a tiempo para atraparla en sus brazos, levantándola del suelo mientras ella lo abrazaba con fuerza. Enterró su rostro en su cabello, inhalando el aroma de su champú de manzana, sintiendo su pequeño corazón latir contra su pecho. «Mi vida, mi amor, te extrañé tanto», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Yo también, papá. Todos los días». La trabajadora social asignada observaba desde cierta distancia, supervisando la visita como requería la corte. Mateo no le importó. Tenía a su hija de vuelta. Eso era todo lo que importaba. Caminaron por el parque tomados de la mano. María le contó sobre la escuela, sobre su maestra favorita, sobre cómo había sacado 10 en matemáticas. «Mamá dice que saqué tu inteligencia», dijo con orgullo. «Dice que siempre fuiste bueno con los números». Mateo sonrió, agradecido de que su ex esposa al menos hablara bien de él con María. «Las matemáticas son importantes para volar. Tienes que calcular combustible, distancias, velocidades. ¿Me enseñarás algún día?», preguntó María con ojos brillantes. «¿A volar? Cuando tengas edad suficiente, si todavía quieres, será un honor enseñarte». Pasaron 3 horas juntos, compraron helados, jugaron en los columpios. María le mostró los dibujos que había traído en su mochila, dibujos de helicópteros y de un hombre con uniforme de piloto que decía «Mi papá el héroe» en la parte superior. Cuando llegó el momento de despedirse, Mateo sintió que le arrancaban el corazón otra vez. «¿Cuándo te volveré a ver?», preguntó María, sus ojos llenándose de lágrimas. «En 2 semanas, mi amor. Y seguiremos viéndonos cada 2 semanas hasta que el juez decida que podemos vernos más seguido. Lo prometo. Nunca más voy a desaparecer». «¿Lo prometes de verdad?». «Te lo prometo por mi vida». La abrazó una última vez, memorizando cada detalle de ese momento. Cuando el auto se alejó con María saludándolo por la ventana, Mateo se quedó parado hasta que desapareció de vista. La trabajadora social se acercó. «Capitán Salazar, voy a recomendar al juez que las visitas se amplíen. Es evidente el vínculo entre ustedes, y su estabilidad reciente habla muy bien de su compromiso». «Gracias». Mateo apenas pudo articular las palabras. Significa más de lo que puede imaginar. El lunes por la mañana, Mateo llegó al hangar con energía renovada. Encontró a Daniela en su oficina, rodeada de papeles y planos arquitectónicos. «Buenos días. ¿Qué es todo esto?». Daniela levantó la vista, sus ojos brillando con emoción. «Una idea».
Algo que he estado pensando desde hace semanas. Siéntate. Desplegó los planos sobre el escritorio. Mira, con la inversión del señor Takahashi, ahora tenemos capital para expandirnos. Pero no quiero solo expandir el negocio. Quiero hacer algo que importe, algo que cambie vidas. Señaló los planos. Una escuela de aviación, pero no cualquier escuela. Una que ofrezca becas completas a personas de bajos recursos, a aquellos que nunca tendrían la oportunidad de volar, como tú habrías sido si hubieras nacido en otras circunstancias. Mateo sintió un nudo en la garganta. Daniela, escucha. Ella continuó hablando rápido, emocionada. Pensé en llamarla Academia de Segundas Oportunidades, y quiero que tú seas el director, que supervises todo, que escojas a los estudiantes, que diseñes el programa, que les enseñes no solo a volar, sino a levantarse cuando caen. Mateo no podía hablar. Miraba los planos, imaginando lo que significaría. Jóvenes de barrios humildes aprendiendo a volar. Personas como él había sido, con talento pero sin recursos, recibiendo una oportunidad. ¿Por qué?, finalmente preguntó. ¿Por qué hacer esto? Daniela se sentó, su expresión volviéndose seria. Porque mi padre construyó un imperio, pero cuando murió, me di cuenta de que no había construido un legado. Dinero no es legado, edificios no son legado, vidas transformadas, eso es legado. Y tú me enseñaste eso, Mateo. Me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su dignidad, en su capacidad de levantarse, de mantener la esperanza cuando todo parece perdido. Se limpió una lágrima que comenzaba a formarse. Quiero que esta academia sea el legado de mi padre, y el tuyo, y el mío. Quiero que en 10 años, 20 años, 50 años, haya pilotos volando por todo el mundo que puedan decir: yo vengo de la Academia de Segundas Oportunidades. Yo soy prueba de que tu pasado no define tu futuro. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, sus emociones demasiado grandes para contenerlas. Pensó en todos los trabajos humillantes que había hecho, en todas las veces que había sido rechazado, en todas las noches que había llorado solo en su cuarto miserable, preguntándose si alguna vez volvería a volar. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que el primer estudiante becado sea alguien que trabaja aquí en el hangar, alguien que ha demostrado dedicación y potencial, pero que nunca ha tenido la oportunidad. Daniela sonrió. ¿Tienes a alguien en mente? Sí, Ricardo. ¿El mecánico? El mecánico que me humilló aquel primer día, sí, pero que desde entonces ha sido el primero en llegar y el último en irse, que estudia manuales de aviación en su tiempo libre, que me hace preguntas técnicas constantemente. Tiene el fuego, Daniela. Solo necesita la oportunidad. Entonces Ricardo será nuestro primer estudiante. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de actividad. La Academia de Segundas Oportunidades se construyó en un terreno adyacente al hangar principal. Se instalaron simuladores de vuelo, aulas, alojamiento para estudiantes. Mateo diseñó un programa integral que no solo enseñaba habilidades técnicas, sino también resiliencia emocional, ética profesional y la importancia de la comunidad. Cuando llegó el momento de anunciar las becas, más de 500 personas aplicaron. Jóvenes de barrios marginales, padres solteros tratando de cambiar sus vidas, personas que habían estado en prisión y buscaban redención, inmigrantes con sueños pero sin papeles. Mateo y Daniela pasaron semanas entrevistando candidatos. Cada historia era un espejo de dolor y esperanza. Al final, seleccionaron a 20 estudiantes para la primera generación. Ricardo, como prometido, fue el primero. Cuando Mateo le dio la noticia, el joven mecánico lloró. «Capitán, ese primer día fui tan cruel con usted. No merezco. Todos merecemos segundas oportunidades, Ricardo, incluyéndote a ti. Ahora ve y demuestra de qué estás hecho». El día de la inauguración de la academia, llegaron periodistas de toda la región. El señor Takahashi vino desde Japón. Fernando Torres y todo el equipo de pilotos estuvieron presentes. Pero lo más importante para Mateo,
María estaba allí, sentada en primera fila con su madre. Su exesposa, Patricia, había pedido hablar con él antes de la ceremonia. Se encontraron en privado en una de las aulas vacías. «Vine a pedirte perdón», dijo Patricia sin preámbulos. «Durante el juicio, cuando todo se derrumbó, te abandoné. Te quité a tu hija cuando más nos necesitabas. Y fue cruel e injusto». Mateo la miró, viendo el arrepentimiento genuino en sus ojos. «Estabas asustada, lo entiendo. No es excusa». Patricia negó con la cabeza. «Vi las noticias. Vi lo que has construido. No solo esta academia, sino la persona en la que te has convertido. Y me di cuenta de que el hombre del que me enamoré nunca se fue. Solo estaba herido. Y yo debía haber estado ahí para ayudarte a sanar. El pasado es pasado, Patricia». «Sí, pero el futuro es lo que importa ahora». Ella respiró profundo. «Hablé con mi abogado. Voy a retirar todas las restricciones de custodia. María puede verte cuando quiera, donde quiera. Ya no necesitas supervisión. Mereces ser su padre completamente». Las lágrimas corrieron por el rostro de Mateo. Patricia se acercó y lo abrazó. «Perdóname», susurró ella. «Ya estás perdonada», respondió Mateo. «Gracias por darme de vuelta a mi hija». La ceremonia de inauguración fue emotiva. Daniela habló sobre el legado de su padre. El señor Takahashi habló sobre el coraje y la resiliencia. Fernando Torres contó historias de pilotos legendarios que habían superado adversidades. Pero fue el discurso de Mateo el que dejó a todos en silencio. Se paró frente al micrófono, mirando a los 20 estudiantes becados sentados en primera fila, sus rostros llenos de esperanza y nerviosismo. Pensó en su propio viaje, en la caída, en el dolor, en la reconstrucción. «Hace un año», comenzó, «yo estaba limpiando este hangar con un trapeador y una cubeta. Tenía el uniforme más humilde, el trabajo más humillante, la vida más rota. Había perdido todo, mi carrera, mi familia, mi dignidad, y pensé que esa era mi vida ahora, que nunca volvería a volar». Hizo una pausa, su voz cargada de emoción. «Pero una mujer extraordinaria me dio algo que nadie más me había dado en años. Una oportunidad. No porque lo mereciera, no porque tuviera las credenciales perfectas, sino porque ella eligió ver más allá del uniforme de limpiador y ver al ser humano debajo». Miró a Daniela, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, y esa oportunidad lo cambió todo. Me devolvió mi carrera, me devolvió mi dignidad, me devolvió a mi hija. Pero más importante, me devolvió la esperanza. Se volteó hacia los estudiantes. «Ustedes están aquí hoy porque alguien vio su potencial, porque alguien creyó que su pasado no define su futuro, que sus circunstancias actuales no determinan su destino. Y ahora es su responsabilidad honrar esa fe, no solo aprendiendo a volar, sino convirtiéndose en el tipo de personas que dan oportunidades a otros, que ven el valor humano más allá de las apariencias, que construyen puentes en lugar de muros». Su voz se fortaleció. «Les prometo que habrá días difíciles, días en que querrán renunciar, días en que sentirán que no son suficiente. Pero en esos días, quiero que recuerden algo. Yo estuve donde ustedes están, peor incluso. Y si yo pude levantarme, ustedes también pueden. Porque el cielo no discrimina. El cielo no juzga tu pasado. El cielo solo te pide una cosa: que tengas el coraje de despegar». La audiencia estalló en aplausos. Los estudiantes se levantaron, sus rostros brillando con determinación y lágrimas. María corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, papá. Y yo estoy orgulloso de ti, mi amor, y de la mujer que vas a ser». Esa noche, después de que todos se fueron, Mateo y Daniela se quedaron solos en el hangar, mirando los helicópteros y aviones que pronto serían usados para entrenar a la próxima generación de pilotos. «Lo logramos», dijo Daniela suavemente. «Creamos algo hermoso». «Tú lo creaste», corrigió Mateo. «Yo solo te ayudé». «No», Daniela negó con la cabeza. «Tú me salvaste primero, me salvaste de convertirme en un monstruo, en alguien que solo veía dinero y poder. Me enseñaste a ver personas». Se volteó hacia él.
¿Sabes qué es lo irónico? Ese día que te humillé, que te lancé las llaves y te desafié burlonamente a volar, pensé que te estaba castigando, pero en realidad me estabas salvando. Porque si no hubieras aceptado ese desafío, si no me hubieras mostrado quién eras realmente, yo seguiría siendo la misma persona cruel y vacía que era. Mateo sonrió. Entonces tal vez ambos nos salvamos mutuamente. Sí, asintió Daniela. Creo que sí. Permanecieron en silencio por un momento, disfrutando de la paz del hangar vacío. Luego Daniela habló de nuevo, su voz tímida. Mateo, hay algo que he querido preguntarte durante meses, pero no me he atrevido. ¿Qué cosa? Aquel día, cuando te desafié a volar y dije que me casaría contigo, tú dijiste que no te casarías por lástima o apuestas, que solo te casarías por amor. Y yo he estado pensando, ¿alguna vez crees que podrías? No pudo terminar la pregunta. Mateo la miró, realmente la miró, viendo a la mujer que se había convertido. Ya no era la ejecutiva cruel del primer día. Era alguien genuino, compasivo, transformado por las lecciones que la vida les había enseñado a ambos. Daniela, dijo suavemente, no sé qué depara el futuro. Todavía estoy reconstruyendo mi vida, recuperando a mi hija, sanando viejas heridas. Pero sí sé esto, eres una de las personas más extraordinarias que he conocido. Y si algún día el amor llega, si algún día ambos estamos listos para eso, sería un honor. Daniela sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. Eso es todo lo que necesitaba saber, que existe la posibilidad, que tal vez, algún día, asintió Mateo. Pero por ahora seamos lo que somos. Amigos, socios, personas que se salvaron mutuamente. Eso ya es algo hermoso. Sí, acordó Daniela, es más que suficiente. 2 años después, la Academia de Segundas Oportunidades había graduado a su tercera generación. Ricardo era ahora copiloto certificado y ayudaba a Mateo a entrenar a los nuevos estudiantes. María, ahora de 11 años, pasaba cada fin de semana con su padre y había comenzado lecciones básicas de aviación. Mateo tenía custodia compartida y su relación con su hija era más fuerte que nunca. La historia de la academia se había difundido internacionalmente. Otros países querían replicar el modelo. Mateo recibía invitaciones para dar charlas en universidades, en conferencias de aviación, en eventos empresariales. Pero su momento favorito de cada semana seguía siendo el mismo. Los lunes por la mañana, cuando llegaba al hangar temprano y veía a los nuevos estudiantes con sus uniformes recién estrenados, sus ojos llenos de sueños, sus corazones llenos de esperanza. Una mañana, un estudiante nuevo, un joven de 19 años de un barrio marginal, se acercó tímidamente a Mateo. Capitán Salazar, yo solo quería decirle gracias. Mi madre limpia casas. Mi padre está en prisión. Todos me dijeron que gente como yo no puede ser piloto. Pero usted nos demuestra que sí es posible. Mateo puso una mano en el hombro del joven. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que algún día tú vas a ser el que inspire a otro joven como tú. Vas a ser la prueba viviente de que los sueños no tienen límites. Y así, uno por uno, vamos a cambiar el mundo. El joven asintió, limpiándose las lágrimas, y se fue a su primera clase con determinación renovada. Daniela apareció a su lado, observando la escena. ¿En qué piensas? En que hace 3 años yo estaba en el fondo del abismo, respondió Mateo. Sin esperanza, sin futuro, sin nada. Y mira ahora, no solo recuperé mi vida, estoy ayudando a otros a recuperar las suyas. Tu historia inspira a millones, Mateo. No es mi historia, sonrió. Es nuestra historia, tuya, mía, de cada persona que se ha negado a rendirse. Es la historia de que las caídas no son el final, son solo el comienzo de un vuelo más alto. Miró hacia el cielo, donde uno de sus estudiantes practicaba maniobras en un helicóptero, volando libre, volando alto, persiguiendo sueños que alguna vez parecieron imposibles, y Mateo supo, en lo profundo de su corazón, que había encontrado su verdadero propósito. No solo volar, sino enseñar a otros a volar, no solo recuperar su propia vida,
sino ayudar a otros a construir las suyas, porque al final, las segundas oportunidades no son solo para los que caen, son para todos nosotros, y el cielo siempre estará ahí, esperando, invitándonos a despegar otra vez, sin importar cuántas veces hayamos caído.